Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre la teoría funcionalista, que es la teoría que continúa luego del evolucionismo que vimos anteriormente. Dentro de la teoría funcionalista vamos a ver el contexto histórico en que se desarrolla, cuáles son sus antecedentes teóricos, quién es su referente principal y los aspectos teóricos y metodológicos. Ahora entonces a tomar la carpeta para hacer apuntes. En Inglaterra, a fines del siglo XIX, la antropología había comenzado a crecer como disciplina científica bajo la forma de cátedras universitarias, y paulatinamente se empieza a descubrir qué usos le podía dar el imperialismo a esta ciencia. Cuando hablamos de imperialismo, recordemos que hablamos de que estamos en un momento histórico de expansión del capitalismo, de los países capitalistas, principalmente de Inglaterra, sobre otros continentes en los cuales empiezan a formar colonias. Para ese entonces eran muy pocos los antropólogos que habían salido a África y a las zonas colonizadas. Principalmente se llamaban antropólogos de salón, porque todos sus descubrimientos llegaban basados en estudios y en registros traídos de viajeros, administrativos, funcionarios que vivían en las colonias y que tenían una visión bastante discriminativa, sesgada, corta y bastante etnocéntrica de los llamados pueblos primitivos. A fines del siglo XIX, el capitalismo había llegado a su máximo desarrollo. Entendemos por capitalismo al sistema económico y social que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, es decir, en la propiedad privada de las fábricas, las empresas, los lugares donde se realizan los productos que luego se venden. También en la importancia del capital como generador de riqueza, del dinero como generador de riqueza. Anteriormente se consideraban los títulos de nobleza, ya en esta época el dinero es lo que se considera importante, y en la asignación de los recursos a través de mecanismos del mercado. Es decir, que los recursos ya no se daban por herencias, sino que se conseguían a través de la comercialización de productos. Dentro de esto, la lógica del empresario capitalista siempre era la ganancia y la acumulación, y estas solo podían reproducirse si se volvía a invertir en nuevos proyectos. Es por eso que era fundamental modernizar la industria, crear nuevas manufacturas, es decir, crear nuevos productos, y sobre todo la búsqueda de nuevas colonias para obtener materias primas. Pensemos que las fábricas trabajaban principalmente con carbón, con cobre, con caucho, con petróleo, entonces era fundamental buscar en qué otros lugares del mundo existían esas materias primas y de qué forma Inglaterra y los países capitalistas podían hacerse de esas materias primas como propias o a muy bajo costo. En la conferencia de Berlín que se celebró entre los años 1884 y 1885, los países de Alemania, Francia y el Reino Unido se organizan para ver cómo podían solventar, cómo podían solucionar los problemas que implicaban la expansión colonial en África y resolver también cómo se iban a repartir esos territorios. Además de eso, también pensaron en cómo iban a hacer la penetración y colonización de Asia y Oceanía. En un primer momento, Gran Bretaña establece el método de administración directa, es decir, el control económico y político total sobre los estados que iba colonizando. Por supuesto que esto trajo numerosos problemas y dificultades que terminaban en revueltas, que terminaban en peleas, en guerras, desde los locales hacia los invasores. Ante esto, empezó a pensar Inglaterra en otra forma de administración que era la administración indirecta, es decir, el trabajo con líderes locales. Lo que ahora necesitaba en realidad el imperio era conocer a las sociedades nativas, saber cómo funcionaban para poder administrarlas, para poder dominarlas. Entonces empiezan a impulsar una nueva antropología que se da en el campo de lo académico y que otorgaba más recursos y obligaba inclusive a los funcionarios coloniales, a los que vivían allí en las colonias, a tomar cursos de esta disciplina. Salieron ganando los dos. Por un lado,
el colonialismo obtuvo de la antropología un soporte ideológico para continuar con esta invasión, a través de lo que veíamos más o menos en la clase pasada con el evolucionismo, en donde justificaban la invasión por la condición de salvajes. Por otro lado, los antropólogos obtienen un desarrollo en su metodología y comienzan a emplear nuevos métodos como la experimentación y el trabajo de campo. Dentro de este contexto va a surgir el funcionalismo. Entonces, ¿qué es el funcionalismo? El funcionalismo es una corriente de pensamiento que va a involucrar, al igual que, ¿se acuerdan? Hablábamos del evolucionismo, a todas las ciencias sociales. Va a surgir desde la sociología, desde el pensamiento de Durkheim, que era un sociólogo francés, y lo que va a hacer es establecer un paralelismo entre el organismo y la sociedad. O sea, va a comparar al cuerpo humano con la sociedad. Y nos va a decir que como cada órgano dentro de nuestro cuerpo cumple una función, las partes del cuerpo, las células, las instituciones y las personas también cumplen una función dentro de la sociedad. Por eso la sociedad es un organismo vivo, un organismo que siempre busca el equilibrio, la integración social y que todo aquello que rompe con ese organismo es considerado una disfunción. Esta corriente entonces consideraba la cultura como un instrumento para satisfacer las necesidades de los individuos que conformaban una sociedad. Estaban inspiradas, como les dije, en las ideas de Durkheim, un sociólogo francés que vivió entre el 1858 y el 1917, para quien la explicación de un fenómeno social debía incluir no solo la causa que lo produce, sino también qué función está cumpliendo. Dentro de la antropología, el referente considerado padre de la antropología británica es Bronisław Malinowski. Malinowski había nacido en Cracovia, Polonia, durante el Imperio Austrohúngaro. Estudió filosofía allí en Cracovia y se fue a estudiar en Londres antropología. En ese momento Londres era la cuna, era el lugar a donde todos iban a estudiar antropología. Es por eso que Malinowski se traslada hasta allí. Pero ¿qué ocurre? En ese momento también se sucede la Primera Guerra Mundial y al ser Malinowski polaco del Imperio Austrohúngaro se encuentra con un problema de política, ya que era contrario a los londinenses. Y es por eso que decide trasladarse y hacer la expedición que fue la fundadora de sus teorías y que fue a Nueva Guinea. Para Malinowski, la cultura era igual a una totalidad orgánica, que para mantenerse con vida dependía del buen funcionamiento de las instituciones que la componían. Para explicar esta idea, él va a tomar como punto de partida la teoría de las necesidades, según la cual los individuos tienen necesidades básicas que se relacionan con su supervivencia, como ser la nutrición, el descanso, la reproducción, la supervivencia, el cuidado del cuerpo, la defensa. Pero a diferencia de otros animales, el ser humano satisface indirectamente sus necesidades a través de la cultura. De esta manera, a partir de la vida en la sociedad y del desarrollo de la cultura, surgen nuevas necesidades relacionadas con la conservación y la gestión de esa misma cultura. Estas necesidades son las necesidades derivadas. Como vemos en el ejemplo, la necesidad básica de nutrición que en un animal se resuelve simplemente a través de la recolección o de la caza de su alimento, en un ser humano tiene un fuerte componente cultural. Aquí en los ejemplos vemos diversas formas de comer, de alimentarse, que responden a la cultura de los grupos sociales. Desde formas de compartir hasta formas y los utensilios que se usan para comer o para compartir en el grupo. En el enfoque funcionalista, entonces, la noción de cultura se relaciona con dos conceptos claves.
Por un lado, el concepto de función, que alude a la satisfacción de necesidades por medio de las cuales los hombres y las mujeres cooperan entre sí, usan utensilios y consumen bienes. Los individuos se organizan con el fin de alcanzar sus propósitos. Aquí en el ejemplo yo le ponía, por ejemplo, que para la reproducción, los individuos en la actualidad cumplen otros requisitos o cumplen otras funciones. Una cita romántica implicaría a futuro el poder formar una familia con esa pareja. Por otra parte está la institución, que es la unidad mínima de organización humana requerida para la satisfacción de esas necesidades, que va a involucrar a los individuos, a sus relaciones mutuas, así como también a las relaciones que tienen con el ambiente, sea natural o artificial. Todo esto de acuerdo a normas específicas y utilizando equipamiento material del que disponen. Aquí veíamos entonces la institución del matrimonio. Así como yo les decía anteriormente que una cita cumple la función de llegar a un futuro a la reproducción, la institución del matrimonio es lo que va a legalizar, según la cultura, este tipo de unión que después formarían una nueva institución que es la familia. Siguiendo con Malinowski, la principal aportación que él tuvo fue la aplicación del rigor científico a la antropología. Anteriormente, las observaciones que se hacían era a través de lo que podía atraer a alguien de los lugares a donde se iba a investigar. ¿Se acuerdan que yo les decía? Eran antropólogos de salón, entonces, ¿qué hacían? Esperaban que le traigan informes o que le traigan escritos en donde le contaban cómo eran las sociedades. Para Malinowski, esto no puede ser así. Y entonces, él fue el que le dio la mayor importancia al trabajo de campo, y esto implicó llevar a la antropología a otro nivel porque la convirtió en científica. Este trabajo de campo lo aplicó por primera vez entre los aborígenes de las islas Trobriand, en Papúa y Nueva Guinea. En su libro Los Argonautas del Pacífico Occidental de 1922, Malinowski va a analizar los aspectos de la vida social de la tribu, producto del trabajo de campo que él realizó durante 4 años junto a los nativos de esta tribu. A través de su trabajo de campo y siguiendo con esta idea de investigar las funciones que cumplían las cosas dentro de una cultura, Malinowski va a investigar uno de los aspectos más intrigantes de los nativos de las islas de Nueva Guinea, que es el intercambio del kula. Este es un tipo de intercambio que se daba entre tribus y que estaba basado en la reciprocidad y que era llevado a cabo por un número restringido de hombres de comunidades que habitaban a la isla del norte y el este del extremo oriental de Nueva Guinea. En el kula se intercambian collares y brazaletes de modo circular entre las distintas tribus, pero en sentidos opuestos. Unos van para un lado y los otros van para el otro. Estos objetos realmente no tenían un gran valor económico. Si ustedes pueden ver allí las imágenes, estaban hechos con caracolas, con hilos, con plumas, pero sí tenían un alto valor simbólico, porque otorgaban prestigio a quien lo tenía. Y los objetos recibidos no eran retenidos, no eran que a mí me lo daban y yo me lo quedaba, sino que permanentemente estaban en intercambio entre las tribus, eran puestos nuevamente en circulación. Entonces Malinowski lo que va a descubrir es que este kula, este regalo, servía para reforzar las relaciones sociales y recíprocas que tenían los integrantes y además le otorgaba prestigio a los participantes. Estas relaciones que se formaban después permitían que las tribus mantuvieran la paz entre ellos o se aliaran en el caso de un enemigo que quisiera atacarlos. Esta teoría del kula o este descubrimiento de Malinowski será utilizado después para ver los diferentes intercambios que tiene la cultura y ver cómo el intercambio cultural es lo que lleva en muchos sentidos al crecimiento o a la ampliación de los horizontes dentro de las tribus.
Dentro de los aportes que nos va a dejar la teoría funcionalista antropológica, vamos a encontrar la teoría de la cultura, que la cultura tenía una estrecha relación con la naturaleza, aunque la superaba porque era una respuesta organizada de la sociedad para satisfacer necesidades básicas por medio de grupos institucionalizados. Otro de los aportes era la teoría de las necesidades. Como ya lo vimos, las básicas se relacionaban con la naturaleza humana y animal, cuyas respuestas culturales son la subsistencia, el abrigo, el parentesco, y las derivadas eran aquellas donde observamos cómo la cultura modifica las necesidades básicas. También Malinowski se va a interesar por lo que se llama el cambio cultural que se produce cuando dos culturas se encuentran, ¿sí? Como sucedió, por ejemplo, en el descubrimiento de América, en el encuentro de dos culturas. Pero pensemos que en la época de Malinowski esto era fundamental porque en pleno expansionismo de los ingleses, el encuentro entre culturas, que podía ser muchas veces violento, también muchas veces podía ser provechoso. Pero sin lugar a duda, el mayor aporte de Malinowski va a ser el desarrollo del trabajo de campo. Él va a descartar totalmente el trabajo de gabinete y va a poner en práctica lo que se conoce como trabajo de campo o permanencia prolongada sobre el terreno. Por eso se va a trasladar a estas islas Trobriand en el Pacífico Occidental y va a convivir durante 4 años con los nativos. Él sostenía que el antropólogo debía ir a las aldeas y convivir con los nativos lejos de los hombres blancos. Esto es lo que a él le va a dar una idea de neutralidad científica, es decir, que el científico en ese momento, al no tener contacto con otros hombres blancos, podía ser neutro a lo que estaba recibiendo. Estas ideas después se van a considerar de otra manera, pero en ese momento realmente aportaban algo diferente. ¿Por qué? Porque él venía de ver cómo en las observaciones de gabinete, como en los antropólogos de salón, se dejaban llevar por lo que decían los blancos que venían de esas islas. Sin embargo, él, al ir a verlos por su propia cuenta y no poder discutirlos con otro hombre blanco, tenía que sumergirse en la cultura y dejarse llevar por lo que le proponía la aldea. La originalidad de Malinowski se basó en la creación de técnicas como la observación participante, que es la técnica clave para la antropología, que es una técnica de recolección de datos y que el objetivo es familiarizarse estrechamente con un determinado grupo de individuos. En ese momento se trataba de pueblos primitivos, tribus nativas. Más adelante se va a tratar de grupos religiosos, ocupacionales, subculturas o una comunidad en particular. Y su práctica a través de una participación intensa con las personas en su entorno cultural, generalmente a lo largo de un periodo de tiempo extendido. Una observación participante nunca se puede hacer en un tiempo reducido. Es algo que implica que el antropólogo tendrá que permanecer con la comunidad, tendrá que entrevistar a las personas muchas veces durante mucho tiempo, para así poder obtener realmente datos verídicos. Y en esto también tiene que ver la elección del informante clave, que son las personas que por sus vivencias, sus capacidades de llevarse con el resto y las relaciones que tienen en el lugar de investigación, pueden apadrinar al investigador y lo convierten en una fuente importante de información, mientras que le van abriendo los caminos, las puertas y el acceso a otras personas y a nuevos escenarios. Tenemos que pensar que cuando uno se adentra en una cultura que desconoce, el informante clave va a ser fundamental para que yo no cometa algunos errores básicos, errores culturales básicos. Me va a informar sobre costumbres, sobre ideas, sobre normas que hagan que yo no cometa errores que de entrada me provoquen un rechazo con el resto de los miembros culturales. Y además, que me lleve a alguien hace que mi entrada hacia el grupo sea mucho más fácil.